alguien que estuvo ahí, que es protagonista de la CGT que se viene. Ya está con nosotros Facundo Moyano, diputado nacional del Frente Renovador y secretario de Cultura y Ciencia de la nueva CGT. ¿Le están entregando la CGT a Sergio Massa? No, para nada, para nada. Bueno, esto es la especulación de algún sector político sindical que intenta justificar su ausencia y la falta de participación democrática en la CGT. Creo que apelan a ese argumento para desprestigiar una CGT que tiene más del 75% de los sindicatos y los delegados, y más todavía aún porque hay gremios muy numerosos de los delegados congresales. Pero igual 2 de los 3 integrantes de la nueva cúpula son diputados masistas. Bueno, pero eso no implica que la CGT vaya a tener alguna orientación política. De hecho, a ver, yo soy diputado por el Frente Renovador y sin embargo cuando hubieron debates acerca de cuestiones relativas al trabajo hemos manifestado nuestra postura, inclusive votando en contra de nuestro bloque. Así lo ha hecho también el diputado Héctor Daer, que por otra parte estuvo a punto también de irse del bloque por algunas diferencias respecto al tratamiento de algunas cuestiones, pero no tiene nada que ver. También hay diputados del PRO, también hay diputados que están más cercanos al Frente para la Victoria, como Omar Plaini, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver si todos los kirchneristas se quedaron en la CGT. Diego. Bueno, hay muchos kirchneristas que no estaban dentro de la CGT y que están pegando el grito en el cielo, ¿no? Estoy pensando en Sacia de los Bancarios, que está adentro, pero con ciertas críticas. A mitad del evento de hoy, ahí en Obras Sanitarias, se retiró. Sí, Palazzo. Palazzo, de Sergio Palazzo, el bancario. Bueno, Sergio, yo realmente tengo un gran respeto por Sergio y creo que en parte hizo lo que tenía que hacer, plantear las diferencias, las disidencias dentro del marco democrático que dio la CGT, que dio este Congreso de Unificación de la CGT. Lo que no creo que haya estado bien es salir y hacer declaraciones y no quedarse a la Constitución, o sea, de este triunvirato, de esta conducción colegiada, siendo que dijo que iba a ser parte, y de hecho es parte de la Confederación General de Trabajo. Por otra parte, tampoco cayó demasiado bien que se hayan ido los congresales gritando vamos a volver, como si fueran militantes kirchneristas. De hecho, la base de los gremios que plantearon los delegados congresales es una base kirchnerista, que no tiene nada de malo. A ver, lo malo es que por tener pertenencia o estar identificados con el Frente para la Victoria, se vayan del Congreso. Ahora, Facundo, bueno, cuando ustedes la verdad decían... aunque la verdad, bueno, más allá de que nos hubiera gustado que estén en el Congreso ordinario, tampoco 8 gremios implica demasiada pérdida para el CGT. No, cuando ustedes decían ni corrupción ni ajuste, ¿lo podemos bajar a tierra? ¿A quién se refieren? No, bueno, a ver, el ajuste claramente es el que estamos viviendo hoy con el gobierno de Mauricio Macri. Y no lo digo porque tengo un discurso tendencioso, lo digo porque los datos de la realidad indican eso. Y bueno, a mi entender, también había ajuste con el gobierno anterior, pero creo que se identifica más con el signo de la corrupción que con el signo del ajuste. Santiago, sí. Sí, no, quería contar que hoy en gobierno estaban muy atentos a la reunificación de la CGT y justamente yo preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar ahora que está la noticia concretada, algo que se veía venir, pero que bueno, que finalmente ocurrió hoy? Lo que dicen en gobierno es que no se van a meter en esa interna, pero que la agenda es común, tanto de los sindicatos como del oficialismo. Y te enumero algunos puntos. El impuesto a las ganancias, se supone que el gobierno va a llevar el tema al Congreso, la restitución a los jubilados, la cobertura universal de salud y al mismo tiempo la devolución a las obras sociales de esta plata que el gobierno anterior, a los sindicatos... Con una modificación, ¿no? Sí. Porque efectivamente el gobierno piensa cambiar las escalas, que es lo que está diciendo, a partir del 2017. Lo cierto es que en la campaña Macri dijo que iba a eliminar eso, y lo dijo así, ¿no? Iba a eliminar el impuesto a las ganancias, directamente eliminar. Sí, bueno, eso no lo hizo, pero va a tocar las escalas. Lo que quiero decir es, en el gobierno dicen que tienen la misma agenda que ustedes. Sí. ¿Cuál es el razonamiento? A ver, el problema es, con el gobierno anterior también se hacían modificaciones, bueno, en general en los últimos años se excluyó el medio aguinaldo del tributo, la cuarta categoría de ganancias. Lo que el gobierno de Mauricio Macri dice, vamos a tratar el tema. Ahora, la realidad es que si no se trata este año, más de 2 millones de trabajadores van a estar tributando a diciembre por el impuesto a las ganancias, siendo que, como bien decía Diego Schurman, la promesa de campaña de Mauricio Macri, y de hecho la demanda que le hacía
el oficialismo actual, cuando era oposición al kirchnerismo, era que ganancias se tenía que tratar en el Congreso y los trabajadores no podían pagar ganancias. La frase textual de Macri es: el Estado no se puede quedar con el esfuerzo de los argentinos, los trabajadores de la Argentina no tienen que pagar ganancias. Facundo, ¿cuántos años estuvo tu papá al frente de la CGT? 12 años. Estuvo 8 años con la CGT unificado, diríamos, con más del 80% de los gremios, y después, bueno, con la escisión, la CGT Azopardo, que por intervención del kirchnerismo se armaron varias CGT. Se fue, pero dejó a 2 hijos. Bueno, o sea, a partir del consenso de los sindicatos que eran parte de la CGT Azopardo, con los nuevos sectores que se incorporaron a esta CGT unificada, se acordó que seamos los que representamos a este grupo de gremios que estaban agrupados en la CGT Azopardo. Hoy Moyano padre se despidió de la conducción de la CGT en el acto de la reunificación. Al movimiento obrero no lo doblega nadie. Por más que quieran asustarnos, presionarnos o lo que se ponga en práctica, el movimiento obrero siempre ha tenido como objetivo encarar las situaciones y aquellos que no entienden los reclamos del movimiento obrero con toda la firmeza que nos da la Constitución Nacional. Y no tengan duda, compañeros, como no la tengo yo, que estos compañeros que han asumido o que asumen hoy la conducción del movimiento obrero van a poner todo lo que sea necesario para que los reclamos de los trabajadores sean de una vez por todas escuchados, compañeros. Ahí Moyano padre hablaba de que no se van a amedrentar. ¿Quién quiere meterle miedo a los trabajadores? Bueno, me imagino que como en toda discusión, en todo debate acerca de la defensa de los intereses de los trabajadores y acerca de cómo se tiene que distribuir la riqueza de la Argentina, hay sectores que van a pretender que los trabajadores estén en una posición de inferioridad, ¿no? En este caso se puede referir al gobierno, se puede referir al sector empresario. Cecilia. Sí, también pensaba que es más fácil para el sindicalismo manifestarse, hacer oposición, hacer un paro cuando el gobierno no es peronista, porque no parece que le tengan la misma paciencia que le tuvieron al gobierno anterior a este gobierno. Bueno, no me gustaría que me lo ejemplifiques, porque yo fui parte de una CGT que en varias oportunidades se plantó y bastante fuerte. Sí, en varias, pero no gobierno. en todas, y no todos los grupos estaban ahí, ¿no? No, de hecho, desde otro lado, lo que se le demanda a esta CGT que se le haga un paro a Macri, por eso digo, no entiendo un poco, digo... Bueno, me parece que... O sea, no se casó con... Mira, yo te digo, hay una... A los 6 meses del gobierno de Néstor Kirchner no hubo paro, a los 6 meses del gobierno de Cristina no hubo un paro nacional, ¿no? Sí, a ver, sí, a los 6 meses, digo, al y día del gobierno de Cristina. tuviste una agenda de resolución de problemas. Te doy varios datos, bueno, porque también tiene que ver con una realidad social. O sea, en el 2010... o en el 2011, mejor dicho, antes de la asunción del segundo mandato de Cristina, había superado el gemelo, había crecimiento económico, había alta inflación, pero las paritarias siempre estuvieron por encima en 4 o 5 puntos por sobre la inflación. El crecimiento económico se veía reflejado en el consumo. Había el bolsillo había y no la política. Decís, es el bolsillo de los trabajadores y no la política. Digo, hay un contexto económico, social e institucional también. ¿Por qué digo institucional? Porque... la CGT en el 2010-2011 era recibida, estaba en el Consejo del Salario, se discutían cuestiones relativas a los trabajadores con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en el 2011 desapareció esa posibilidad. Entonces hay una cuestión objetiva y también una cuestión subjetiva que tiene que ver más con la institucionalidad que le dio el gobierno de Cristina al sector de los trabajadores. Mariana. ¿Cómo les cae al sindicalismo en general y a vos en particular las palabras de hoy del presidente Mauricio Macri hablando de que los trabajadores ponían palos en la rueda de las empresas? La verdad, a mí en lo particular no me sorprende del presidente de la Nación, ¿no? Porque claramente esas declaraciones tienen un sesgo empresario. No lo digo despectivamente. A ver, viene de ese sector y yo te diría, es natural que se refiera a los trabajadores de esa manera. En el caso de alguien que viene de la política, o por lo menos que sea más político, hubiera optado por la positiva, les hubiera incitado, para que ayuden al crecimiento, a la rentabilidad, a la productividad, si querés, pero no pongan palos en la rueda. Eso es, de alguna manera, una provocación para el sector de los trabajadores. ¿Una provocación para tanto? Perdón. Sí, yo creo que sí. No pongan palos en la rueda, como si los trabajadores
quisieran que al país le vaya mal. Los trabajadores son los que más quieren que al país le vaya bien, porque son los que están sufriendo las consecuencias de las medidas y de las políticas económicas del gobierno. Ahora, ¿nos sorprende tanto lo de Macri? Digo, porque hay No me sorprende. hay que recordar también dos cosas, ¿no? Una, Moyano hizo dos gestos fuertes a favor de Mauricio Macri. En la campaña hizo un acto, un homenaje a Perón, donde obviamente la presencia de Moyano no fue azarosa. Y segundo, en el balotaje, donde se definía si era Scioli o era Macri, Moyano dijo, Scioli no. Bueno, son posiciones políticas. Yo puedo hablar por cómo estuve o qué posturas sostuve durante la campaña. Yo estuve con el Frente Renovador de Sergio Massa y por eso encabecé la lista de los diputados de la provincia de Buenos Aires. Yo quería volver a un momento de la reunión de la CGT de Confederal, el mensaje que ofreció Luis Barrionuevo, hablando sobre la democracia, sostener al gobierno. Escúchalo. Creo que nos esperan momentos difíciles. Creo que nos va a ser mucho más difícil sostener a través de la democracia a este gobierno. Diputado, ¿nos hace de intérprete de Barrionuevo? No, la verdad que yo no cumplo esa función. Yo voy a hablar por mí. Yo creo que, a ver, el movimiento sindical, la CGT en particular, siempre fue y apuntaló la democracia, es parte de la democracia, pertenece a las organizaciones libres del pueblo y contribuye a esto. Pero Barrionuevo dice que va a costar. A ver, el principal garante de la gobernabilidad y de la democracia es el gobierno nacional, respetando las instituciones, respetando la Constitución Nacional. La verdad, bueno, con el último hecho, más allá de que la conferencia de prensa de los 3 ministros, en realidad el jefe de ministro y los 2 ministros, reafirmaban el valor de las instituciones y la democracia, un par de semanas antes incumplieron con la Constitución Nacional, no llamando a las audiencias públicas. Por eso digo, el principal garante de la democracia... Entre eso y hablar de que va a costar defender la democracia, ver, o sea, hay yo un lo que abismo digo, enorme. mirá, yo no me puedo hacer cargo de las palabras de un dirigente. Yo no hablo por ese dirigente, yo hablo, si querés, hasta por el sector del cual provengo en términos de movimiento obrero, de la CGT Oso Pardo. O sea, yo no voy a dar explicaciones ni a justificar las palabras de Barrionuevo. Para eso está él, ¿no? Habría que preguntarle a él. Yo lo que digo es, la CGT es una institución, es una organización libre del pueblo y contribuye a la democracia. Bueno, ¿no les hizo ruido? A ver, se unificó la CGT, esto es un hecho a destacar. Después cada dirigente se hará cargo de las manifestaciones que hace. Diego. Sí, le quiero preguntar si están ya pensando en un plan de lucha. Y lo digo concretamente porque en aquel acto del 29 de abril de Hugo Moyano, en el Monumento al Trabajo, en verdad, de todas las CGT y la CTA, dijeron que si se pasaba a la vereda de enfrente de Macri, a la vereda de enfrente de los trabajadores, bueno, iban a realizar un plan de lucha. Y lo cierto es que desde entonces hasta ahora todos los indicadores, subió el desempleo, ¿no? Esto es un informe de la propia UCA, aumentaron las tarifas, no le respondieron el tema ganancias. Hay muchos temas, digamos, del índice social que están dando negativo respecto a las expectativas de la CGT. La pregunta es, pasado todo ese tiempo y tomando la amenaza de entonces hasta ahora, ya con la CGT unificada, ¿están pensando en realizar una media fuerza? Yo creo que es lo primero que se va a plantear. A ver, no quiero tampoco, con mi opinión, condicionar a los dirigentes sindicales porque esto es una decisión propia de las organizaciones sindicales. Lo que yo creo que la situación realmente es preocupante para el conjunto de los trabajadores, como bien señalabas vos, en términos de que cada vez hay más trabajo registrado. Según el informe de la UCA, más de un 50% de trabajadores tiene problemas laborales, pérdida de poder adquisitivo, la inflación proyectada de la mayoría de las consultoras está en más de un 40%, a eso hay que sumarle el impuesto a las ganancias, según economistas del diario... Bueno, no importa, dicen que 2.300.000 trabajadores van a estar tributando, que es más que tomamos cualquier periodo del kirchnerismo, bueno, es más. Entonces, digo, esta situación merece un debate en la CGT y seguramente una postura que va a tener que ver con reclamos que se le van a hacer a este gobierno si no da respuesta a estas demandas. Tal vez fue Carlos Acuña, uno de los integrantes del nuevo triunvirato de la CGT, el que ya anticipó probablemente alguna posición sobre lo que recién planteaba Diego. Habló sobre el hambre en la Argentina. Yo le definiría que la verdad que me sorprendió este gobierno
por la falta de experiencia, pero además la falta de tacto sobre la sensibilidad social, ¿no? Creo que sucedió eso, y además ellos mismos después nos dijeron que estaban aprendiendo. Tiene que haber una propuesta desde el Movimiento Obrero Unido hacia el gobierno, advirtiéndole todo lo que está mal, para que ellos son el gobierno y empiecen a revertir esta situación urgentemente, porque el hambre no espera. ¿Ese es el diagnóstico generalizado? ¿El hambre no espera? Claro. Ya hay un diagnóstico de la CGT, se expresó con un documento muy contundente en la reunión anterior, por lo menos la CGT, antes de unificarse, los secretarios generales, en donde ya se le han llevado innumerables propuestas. En mi calidad de diputado nacional he presentado más de 7 proyectos sobre ganancias, planteando diferentes alternativas recaudatorias, porque claramente si se actualiza ganancias, lo que nosotros planteamos, llevar a 60.000, lo que pasa, bueno, con la inflación cada vez es más, ¿no? Claro. Hace un par de meses eran 60.000, ahora deben ser 75.000, o sea, ese dinero deja de percibirlo el Estado y uno tiene que plantear dentro de las posibilidades que existen. Después, por supuesto, eso será a partir de una discusión de qué otras rentas se puede tener ese dinero que dejaría de percibir el Estado. Propuestas hay, propuestas. Lo que pasa que, bueno, el gobierno a partir del diálogo tiene que elaborar cuáles toma y cuáles no y dar una respuesta. Ahora, en el mientras tanto, yo creo que el movimiento obrero tiene que tomar cartas en el asunto y yo creo que inevitablemente, indefectiblemente van a haber medidas, porque, bueno, más allá de que el gobierno habla del diálogo, parece que el diálogo es un medio, no es un fin en sí mismo. El diálogo tiene que ser el medio para que después aparezca la solución. Si la solución no aparece, bueno, el movimiento obrero reclama, propone, pero también toma medidas. ¿Anotaste, Diego? Indefectiblemente va a haber medidas. Cecilia, sí. Sí, No pensaba... estoy hablando de un paro, estoy hablando... No, él habló de medidas de fuerza, de plan de lucha. Medidas de fuerza, reclamo, movilización, digo... Pensaba en pasar un poco más a la economía real. Vos hablabas del bolsillo. ¿Qué pasa con el empleo? Porque como no tenemos indicadores fidedignos, todavía no tenemos los datos del INDEC, creo que van a estar esta semana. ¿Qué pasa con el empleo en tu gremio en particular y en la CGT en general, digamos? En mi organización en particular no hay pérdidas de puestos de trabajo, es una actividad que está muy regulada, las tarifas han subido mucho. A ver, no es que no se malentienda, porque he visto en las redes sociales por ahí muchos me reclaman a mí que subo las tarifas yo represento a los trabajadores, pero esto de alguna manera le da un margen a las concesionarias viales para realizar las obras que tienen que realizar. Muchas venían muy retrasadas, vos recién me comentabas lo de la Ruta 5 que estuvo durante 12 años con 2 pesos de tarifa. Naturalmente eso tiene que tener una actualización. ¿Por qué? Porque los costos suben, el asfalto sube. Sí, el problema es que ahora se paga otra tarifa y la ruta es la misma. Bueno, está bien, ese es otro problema, es un problema de concepción de la red de rutas en la Argentina y del sistema de peajes que se tiene que replantear y se tiene que reconfigurar. Pero bueno, eso es otro tema también que en algún momento se puede discutir también, pero la realidad es que no ha impactado el desempleo en nuestra actividad. Pero en otras actividades sí, y nosotros por supuesto que más allá de que estamos en una situación, diríamos, en el contexto general privilegiada, vamos a ser solidarios con el conjunto de los trabajadores que sí están sufriendo pérdidas de puestos de trabajo. El sector petrolero, el sector de transporte, el sindicato de camioneros lo viene sufriendo también, el sector metalúrgico, el sector de la construcción. Han habido más de 50.000 puestos de trabajo que se perdieron. En el sur, con el petróleo que se está subsidiando el barril a casi $10, con la excusa de sostener el empleo, casi 10.000 puestos de trabajo se perdieron a lo que va del año. Entonces digo, hay una situación real y general de pérdida de puestos de trabajo. El gobierno insiste en 2 cosas para el segundo semestre, que ya empezó y todavía viene lento. Una, la obra pública, que la van a impulsar supuestamente en este semestre, y 2, las inversiones que supuestamente iban a llegar, por ahora están veremos. ¿Ustedes creen en esto? ¿No le dan ninguna chance? Lo queremos ver, ¿no? Lo queremos ver porque de alguna manera se tenía estipulado un 24% de inflación, ahora parece que hay un 40-45%, ya tenemos más de un 33% de inflación, y la realidad es que todo esto lo está sufriendo el sector más vulnerable, que es el sector del trabajo. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores sindicalmente organizados, que están, si querés,
en una posición mejoradora Tienen un respecto, paraguas, por lo menos. claro, respecto a los trabajadores de la economía informal, respecto al trabajo no registrado, que es casi un 40%, ¿no? Que son índices, bueno, que ya existían con el gobierno anterior. Entonces digo, todo ese sector tan desprotegido merece la solidaridad de un sector que está más organizado. ¿Hacen respecto a eso una autocrítica desde el sindicalismo? Porque en los últimos años el reclamo central era ganancias y los fondos de las obras sociales. Ahora se suma inflación y empleo por el contexto actual de la economía, pero el trabajo en negro o el trabajo no registrado no ha sido una bandera del sindicalismo, por lo menos en los últimos años, con semejantes cifras. Mira, yo no creo que sea tan así. Cuando nosotros realizábamos medidas, reclamos desde el sindicalismo con el gobierno anterior, lo que generalmente se hacía era, primero, cuando se hacían medidas de fuerza, decir, no, son piquetes, y después decir, es solo por ganancias. Y no era solo por ganancias. Y habían paros, después la izquierda se sumaba, para mí, perjudicando la estrategia del sindicalismo porque le daba argumento al gobierno anterior para decir, son eso, en realidad están imposibilitando a los trabajadores que quieren trabajar de que lo hagan. La verdad que había una agenda bastante amplia, que es la agenda que hoy sigue vigente porque no han habido respuestas, pero estaba ese 35 de trabajo no registrado. Yo me encargaba de informar en los medios de comunicación y siempre levantaba esa bandera del trabajo no registrado. De hecho, he presentado proyectos, no solamente para que el Estado, que es el que realmente tiene la facultad y la fuerza de policía de trabajo para controlar el trabajo no registrado y para multar a las empresas, ¿no? Porque el sindicalismo tiene herramientas formales que tienen un alcance. También puede, con inspectores y demás, atacar el trabajo no registrado. Pero es el Estado, es el Ministerio de Trabajo. Por eso también nosotros denunciábamos que inclusive los inspectores del Ministerio de Trabajo anterior y también tiene trabajadores en situación precaria. Señor Flete, la última pregunta. De otro tema, solamente 2 mujeres en la conducción de la CGT. ¿Qué pasa que no llegan las mujeres ahí? ¿No hay cupo? Tendría que haber más. ¿Tendría que haber cupo? ¿Por qué no llegan? Y no sé, se planteó así, no sé, la verdad que bueno, es un debate también que se tiene que dar ese. Me gustaría que haya más mujeres, hay actividades que bueno, que naturalmente tienen menor cantidad, a ver, el sindicato de camioneros no va a tener muchas mujeres porque la propia actividad está, de la composición, o sea, es más de hombres, pero bueno, la verdad que es un debate interesante que se tendría que dar, hay una ley de bueno, no es el único, ¿no? Hay un montón de debates que porque hoy ganaron como 1.200 a 0. 1.200 a 0, sí. Esa democracia también habrá que discutir. Otro tema del... No, bueno, eso es un tema que se tiene que dar. La realidad es que, bueno, hay una explicación también, ¿no? Hay un montón de gremios que no estuvieron de acuerdo. Y lo charlé con los secretarios generales y con los actuales líderes, los conductores de esta CGT. Los que se fueron tendrían que haber estado adentro presentando otra lista. Y hoy lo resaltó Hugo Moyano cuando dijo, nosotros cuando perdimos en los 90, que apoyamos la lista de Ubaldini y después ganó el secretario general o el puesto por comercio, fuimos, presentamos la lista y perdimos. Bueno, eso tendría que haber hecho este sector. Lo que pasa que, bueno, juegan también otros intereses. No hay más tiempo. Igual en su sindicato hay mujeres, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos una composición femenina bastante importante. Son alrededor del 40% de mujeres. Las verán en las cabinas de dirigencia del sindicato. ¿Y cuántas en la dirigencia dirigencia del sindicato? Hay una por... Nada, hay poco. Facundo Moyano, muchísimas gracias por venir. Bueno, hablábamos de